estoy andropáusico. De repente empiezo a sudar y ya me está preocupando eso. No, es broma, pero está haciendo mucho calor, ¿no? Bueno, por favor dile a alguien qué bien te ves hoy, me da gusto sentarme a tu lado. Díselo, bienvenido, qué bueno que viniste, qué bueno que estás acá. La verdad es que me iba a venir en Bermudas pero dije, no. Yo me acuerdo todavía aquí cuando comenzamos la iglesia, así estuviera el calor aquí, yo estaba de corbata y de traje. Pero bueno, ya el Señor me liberó de eso. No, me encantan los trajes, nada, dejen que me vuelva a comprar unos porque ya ninguno me queda. Y van a ver que sí traigo trajes. Pero bueno, quiero decirles algunas cosas antes de ir al mensaje. Número 1, comenzamos una nueva serie que se llama Oremos. Por favor, te animo y te invito a que vayas a la página de Facebook. Recuerden que desafortunadamente hasta ahorita no tenemos respuesta de YouTube para que nos regresen el canal. Los que no saben, nos hicieron un hackeo, una gente de mal corazón, y lo que hicieron fue transmitir una programación de una pelea en vivo y UFC pues metió el reporte, en fin, nos quitaron el canal, cerraron el canal de la iglesia y por eso no lo tenemos, aunque ya está la aclaración, pero eso tarda desde 3, 6 meses, un año, en fin, no sabemos. Y no queremos abrir otro porque en ese canal tenemos todo el contenido de algunos años ya, así que sigamos orando por eso, pero por favor, tenemos todos los videos en la página de Facebook, a menos desde hace algunos meses atrás. Y te invito a que vayas ahí, no solamente los veas, comparte el video con alguien, con algún amigo, algún familiar, para que él pueda también pues ser expuesto a ese mensaje y el Señor se encargará de hacer su obra. Entonces hagámoslo juntos, por favor. ¿Cómo se llama la nueva serie? Oremos. Y todas las series están ligadas con el tema central del año, que es prospera. Y comenzamos a aprender cómo es que podemos prosperar con el tema de la oración en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues estemos ahí juntos y vamos a seguir. La segunda cosa que quiero decirles brevemente es volver a agradecer a todos aquellos que han seguido constantemente sumándose para el pago de la renta de este auditorio, de la renta mensual, en un proyecto que se llama Por Mi Casa. Para eso tenemos unos sobres amarillos, ¿verdad? La renta se entrega los primeros 5 o 10 días del mes. Y si tú has sido parte de eso, queremos agradecerte una vez más, bendecir tu vida, felicitarte por eso, ¿verdad? Todos nos unimos en oración. Hago un llamado a los jóvenes para que se sumen a esto, ¿verdad? Cuando comenzamos este proyecto invitábamos a que fuera de 100 pesos para arriba, pero si alguien, sobre todo los jóvenes, dicen yo no tengo 100 pesos, ¿verdad? No tengo tan poquito cambio, pues entonces pongan lo demás que quieran poner, o si fuera menos. Pero jóvenes que están aquí, porque ahorita los oí que Misael dijo, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Y gritaron un montón. Sumémonos al proyecto de Por Mi Casa, porque mientras más lo hagamos es mejor, ¿verdad? Mientras juntos lo hagamos es mejor. Y lo segundo y último es, desde luego, si tú no sabes de este proyecto, es invitarte. Puedes preguntarle a cualquiera de los anfitriones, puedes preguntarle a cualquiera de los líderes, ¿verdad? Y te vamos a decir de qué se trata o cómo lo puedes hacer para ser parte de eso. Insisto, aquí tenemos unos sobres amarillos que puedes pedir y cada inicio de mes puedes entregar esta ofrenda especial, es una vez al mes para poder cubrir la renta si aún no te has integrado. Y ahora sí, lo segundo y último es, algunos están preguntando sobre el proyecto Pro Auditorio, ese es otro tenor. Dimos un tiempo de enero a marzo para que quienes
dispusieron en su corazón dar una ofrenda por metro cuadrado, por la idea que tenemos de poder negociar la compra de este lugar porque lo quieren vender. Nosotros no empezamos la idea, sino que la dueña quiere venderlo. Entonces, de enero a marzo hemos dado ese tiempo. Algunos se han acercado a decirme: pastor, lo voy a entregar ahora en abril, otros me han dicho en marzo. El tema es que ese es otro proyecto y están preguntando cómo entregarlo. Lo puedes hacer en un sobre amarillo, aunque diga por mi casa, pero necesitas ponerle ahí Pro Auditorio. Si lo quieres hacer personal, te puedes acercar conmigo, te puedes acercar con alguno de los líderes, ¿verdad? Y decirle: aquí está mi sobre, ellos se encargarán de entregarlo. O también lo puedes hacer con mi esposa y tú puedes entregar si es directamente. Algunos lo han depositado, tenemos una cuenta donde entregamos el proyecto de Por Mi Casa. Si tienes dudas, por favor, pide informes para que lo podamos hacer. Pero no se olviden seguir orando. Yo calculo, queridos hermanos, que para junio, julio, tendremos ya que tener definida lo que vamos a hacer y poder estar vislumbrando lo que va a pasar, si seguimos aquí, si podemos negociar compra, si Dios nos da gracia y nos siguen rentando y lo que se haya entregado se sigue conservando para ese fin, o si tenemos que movernos, ¿verdad? Lo único que yo le pido a Dios es que lo que hagamos, cualquiera de estas cosas, lo hagamos juntos, que nos unamos cada uno de nosotros, que seamos parte de lo que Dios quiera hacer y podamos seguir adelante como iglesia y como parte de la iglesia del Señor para poder llevar el evangelio a otras personas. Así que hagámoslo en unidad. Por favor, dile a alguien: hagamos todo juntos para que haya mejores resultados. Dígale: hagámoslo juntos para que haya buenos resultados. Muy bien. El mensaje de hoy le he titulado, a propósito de este día que es conocido en el ámbito cristiano de cualquiera de las iglesias con este rasgo, y desde luego nosotros como cristianos. Y este domingo, ¿cómo se le llama? ¿Alguien se acuerda? Domingo de Ramos. Yo por eso traigo mis florecitas, porque es Domingo de Ramos. Dije, me voy a ir de acuerdo al mensaje. Y tradicionalmente yo crecí en una iglesia tradicional de las más antiguas en México, que es la iglesia metodista. Y entonces el domingo era día especial y había un mensaje especial. No voy a hablar específicamente del mensaje, pero voy a hablar en el contexto del mensaje. La próxima semana es el domingo ¿de qué? De resurrección, así se conoce. Entonces, véngase a las reuniones, ya dijeron de la Santa Cena, pero vamos a hablar a este respecto de la resurrección, cómo vivirla, cómo caminar en ese poder de la obra del Espíritu de Dios, en fin. Entonces, en el tenor del Domingo de Ramos, quiero invitarte a que vayamos a Marcos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Marcos 11. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfage y Betania en el monte de los Olivos. Jesús mandó. ¿Qué hizo Jesús? Mandó. Repítalo fuerte: mandó. Una palabra que ya casi no nos gusta. ¿Por qué me mandas? Dicen los hijos a los papás. Y detrás de eso, ni pedí nacer, dicen algunos, ¿no? El esposo le dice a la esposa: ¿por qué me mandas? Yo soy la cabeza del hogar. La palabra mandar ya nos genera un poquito de conflicto, pero aquí dice que Jesús mandó a dos de ellos a que se adelantaran. No dice les rogó, no, los mandó. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán a un burrito atado, un pollino, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle,
atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban ahí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan el burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima, y él se sentó allí. Ahora vean lo que dice a partir del 8. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios. En la versión 60 dice Hosana, que eso es lo que significa: bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Y ahora sí, el nombre del mensaje se llama: El Señor te necesita. Dile a alguien, por favor: el Señor te necesita. Sí, yo sé que esta palabra o esta frase, antes de que alguien vaya a decir no, el Señor no necesita a nadie, déjeme llegar al final. Pero esta porción dice claramente que si alguien les preguntara qué hacían con aquel pollino, aquel burrito, ¿qué iban a contestar? El Señor lo necesita. Hay dos maneras de ver esa palabra necesitar, y es muy importante entender en qué contexto Dios necesita de nosotros. Nosotros sabemos que necesitamos de Dios, sabemos que sin Él no podemos. Su palabra dice: sin mí nada pueden lograr en cuanto a la relación con Dios. También su palabra dice que separados de Él nada haríamos. También su palabra nos enseña que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios si no es por medio de Jesús. Y nosotros nos sabemos necesitados de Dios. Cuando tenemos problemas, le pedimos. Cuando estamos desesperados, le pedimos. Entonces sabemos muy bien desde qué perspectiva nosotros necesitamos a Dios. Es una perspectiva en donde no tenemos otro o a alguien más, sino solo a Dios. Pero la perspectiva con respecto a Dios es diferente, que la voy a decir más adelante. Pero manejémonos en ese contexto de el Señor lo necesita. Fíjense bien lo que dice el versículo que leímos en dice en el 11: así Jesús llegó a Jerusalén. Así Jesús llegó a Jerusalén. ¿Cómo llegó? En medio de una procesión. ¿Cómo entró a la procesión? Montado en un pollino. ¿Por qué subió al pollino? Porque 2 de sus discípulos hicieron lo que Él les mandó a hacer. Y cuando vemos este escenario, nos damos cuenta que hay una serie de factores que se fueron entrelazando el uno con el otro para que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Entonces, cuando hablamos de el Señor nos necesita, no estamos hablando solo de sentirnos privilegiados, de sabernos importantes. No estamos hablando tampoco de que sin nosotros no lo podrá hacer Dios. Lo que estamos hablando es que cuando dice este pasaje, el Señor lo necesita, está diciendo que Él está requiriendo cosas para que se cumpla algo, y para que ocurra algo, o para que se manifieste algo. Muchas veces en nuestra vida, queridos, hay cosas que no se manifiestan, no porque no le pidamos a Dios, sino porque no estamos viendo lo que Él necesita. A lo mejor la esposa le está diciendo al Señor: Señor, cambia a mi marido. Y Dios le está diciendo: sí, hija, pero necesito que lo trates mejor. Ya no le digas panzón, lo desanimas. Ya no quiere llegar a la casa, lo recibes con puras quejas. Ya no le cuentes todos los días los mismos problemas, hija. Ponte a leer un libro y cuando llegue háblale de otra cosa. ¿Se fijan que a veces sin querer boicoteamos nuestras oraciones?
No sé si te ha pasado a ti, pero imagínese el caso de unos esposos. Señor, te pido que nos ayudes a cambiar este momento tan difícil que estamos viviendo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y llegamos a la casa y la esposa te ve y te dice, ¿qué? Pues lo que quieras. ¿Para qué oraste? Porque sí le estamos diciendo a Dios lo que queremos, lo que necesitamos, pero se nos está olvidando lo que Él está necesitando de nosotros. Señor, ayúdame a bajar de peso. Hijo, cierra la boca. Bájale al kilo de tortilla, por lo menos empieza por medio kilo. Ya luego un cuartito, luego ya nada más 3 tortillas. Señor, ya me dijeron que tengo que bajar de peso, ayúdame. Pues cierra la boca. Necesito que controles algo en tu vida. Y a veces la oración, sin darnos cuenta, la manejamos de una forma y empezamos a, no sé si te ha pasado, que pasa el tiempo y dices, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no se visualiza lo que estoy diciendo como persona, como esposos, como nación, como sociedad, como iglesia? ¿Por qué no está pasando? Me parece que hay algo importante que considerar, y es si nosotros estamos prestando atención a lo que Dios está necesitando. Ahora, déjenme hablar con ustedes rápidamente algunas cosas que dice esta historia que el Señor necesitaba, para dejar en el foco central esta verdad. Dios necesita algo de ti. Al final te voy a decir lo que es necesitar, pero Dios necesita algo de ti. Lo primero es, lo leímos y termina diciendo, ¿verdad? Así fue como entró el Señor a Jerusalén. Pero en esta historia vemos algunas cosas. Número 1, necesitó. Aquí había 2 discípulos que representan a las personas. Necesitó personas comprometidas con su palabra. Imagínense que en el camino iban los 2 discípulos y en el camino había una oferta de scooter, no el burro, un scooter motorizado, último modelo, y le dice el uno al otro, oye, si mejor cambiamos por un scooter. Sí, el maestro nos pidió un pollino, pero el scooter tiene más catego. Es para el jefe. Lo sacamos a crédito. Ya había Coppel en aquellos años. Se dijeron, vamos a Coppel, ahí nos dan crédito. Imagínense nada más. Digo, estoy exagerando y sacándolo de dimensión, pero imagínense que de pronto el Señor hubiera dicho, hagan esto, vayan a esta calle y traen un pollino, y hubiera entrado la idea, no, mejor una moto, mejor un tractor, mejor un BMW, mejor, porque todo eso ya existía en hace tiempo, o mejor esto, o mejor aquello. Pero no, ellos tenían aquí una palabra. ¿Qué nos pidió? Entrar a tal calle. ¿Qué teníamos que hacer? Desatar a un pollino. ¿Y qué teníamos que decir si nos preguntaban? El Señor, hasta eso cuidaron, porque dice la historia, y salieron y les dijeron, ¿qué hacen? Y no le dijeron, nada, aquí tomando el sol. No, ellos dijeron, el Señor lo necesita. Ahorita voy a hablar de qué podría significar eso. Entonces, número 1, ¿qué necesita Dios? Hablando de este Domingo de Ramos, donde Él entra majestuosamente en medio de una procesión, la gente diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Todos bien emocionados. Después gritaban, crucifícale, pero todos bien emocionados. ¿Qué necesitó para eso? Número 1, personas comprometidas con su palabra. No personas que sepan su palabra, porque saber es una cosa, comprometerse es otra. Y nosotros, tú y yo, tenemos esa capacidad. Yo no sé, pero yo creo que tú eres una persona comprometida con Dios. Yo creo que tú eres una persona que puede comprometerse con Él, conocer su palabra y procurar vivirla. Que si eres un joven y has escuchado cosas tan sencillas como honra a tu padre y a tu madre, como hijos obedezcan a sus padres, tú te comprometes con eso y entonces comienza a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra en tu vida, en tu relación, en tu familia, en el ejemplo de tus hermanos que vienen detrás. ¿Por qué? Porque te comprometiste con una palabra que Dios te ha hablado o ha puesto delante de tus ojos. Necesitamos, para que lo que Dios quiere manifestar se manifieste, personas comprometidas con la palabra de Dios. Yo te voy a pedir que animes a alguien y le diga, tú eres una persona comprometida con Dios. Yo así lo creo. Dígaselo, tú eres una persona comprometida con Dios.
Y es que no voy a extenderme porque si no, no acabaría los puntos, pero hablar de compromiso es sobreponerse ante la situación para seguir adelante con lo que dijimos. Hablar de compromiso es hacer a un lado las excusas para poder seguir haciendo lo que hacía. Yo me acuerdo, fíjense, yo me acuerdo muy bien que a los 22, 23 que comencé a pastorear, cada domingo que servía, siempre lo hacía, cantábamos canciones. Ya hace unos 20 y tantos años ya estaba la canción de En todo tiempo te alabaré, ¿no? Y yo la cantaba y la dirigía, en todo tiempo te alabaré. Y yo decía bien entusiasmado, en todo tiempo te adoraré. Y luego decías, eres tú la única razón, ¿qué sigue? De mi adoración, oh Jesús. Pero queridos, a los 22 no me dolía nada. A los 22 yo tenía las ganas de comerme el mundo. Ahora también, pero ya me lo como despacito. Pero a los 22 yo predicaba en el primero, dirigía en el primero, predicaba en el segundo, dirigía en el segundo. Ya después empezamos a poner a otros a dirigir, pero había un tercero, me decía el pastor, predica, predico. ¿Y quién dirige? Yo dirijo. Y me aventaba ministraba, para que nadie se enoje. Ministraba en 3 reuniones, alabanza y predicación, las 3, y terminaba con fuerza. Y yo cantaba, en todo tiempo te alabaré, pero no me dolía nada. Y ahora apenas hace algún par de años me empezaron a doler cosas que yo decía, qué raro es esto, ¿a poco duele? Y ahí cuando me empiezo a sentir ahí, empiezo yo como todo buen hombre a decir, no cargo los peregrinos. Creo que hoy no voy a ir a la iglesia. Porque no me dolía antes. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque decir nuestro compromiso cuando todo está bien es fácil. Pero ¿dónde es donde Dios necesita ver nuestro compromiso? Cuando ya no es tan fácil el contexto. Por eso todos los matrimonios nos atrevemos a decir el día de la boda, yo te amaré y te honraré todos los días de mi vida. Te voy a cuidar, te voy a dar a boquita la comida. Sí, porque ahí todo es fácil. Pero el primer enojo, ay Señor, lo que agarré. Ay padre, le hubiera hecho caso a mi santa madre que me decía, ¿por qué te casas con este? En fin, yo sé que nadie vive eso, por eso se los platico. Ahí es donde se ve el compromiso. Ahí es donde como novios antes te peleabas y decías, pues terminamos, pues vete, pues vámonos. Pero ahora vives en la misma casa, duermes en el mismo cuarto y en la misma cama. A ver, ahora sí dile, te amaré y te honraré. Ya no sale igual. Compromiso es sobreponernos a las diferentes situaciones, porque la vida tiene diferentes situaciones. Porque los momentos de la vida no siempre son iguales. Por eso dice la Biblia que el joven debe de aprovechar su juventud, ¿verdad? Debe de usar toda su fuerza, porque esa fuerza no va a estar toda la vida, jóvenes. Esas ganas por ejemplo, yo ayer dormí nada más 2 horas, porque para variar no me sentía bien. Y ya para la clase de los líderes ya no sabía lo que estaba diciendo. Pero hace años yo no dormía más que 1 hora y me iba a la escuela y luego me iba a jugar básquetbol, luego iba al culto en la noche, porque la fuerza es diferente. Pero ¿qué le digo a Dios cuando ya no me siento igual? Señor, I'm sorry, para que me entienda porque él habla inglés. Y le digo, Señor, ya no tengo la fuerza de antes, ya le voy bajando. No, ahora sí es donde viene. En todo tiempo te alabaré. Ahí es el compromiso. Así que, ¿qué necesita el Señor para que sus propósitos se cumplan? Personas comprometidas ¿con qué? Con su palabra. ¿Qué me dijo él? Esposo, ¿qué te dice Dios a ti para tu esposa? No, por favor, lee bien. No te dice entiéndela, te vas a volver loco. No se puede. Dice ahí, maridos, amen a sus mujeres. Y luego dice cómo, y nos pone una vara, pero si bien alta. Como Cristo amó
a la iglesia. No se te ocurra decirle que eres la cabeza de ella si no la estás amando como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Con sus imperfecciones, con sus tonterías, con sus necedades, con sus locuras, con sus inconstancias. Así Cristo nos ama. Es fiel a su promesa. Es fiel a su promesa de voy a hacer para mí una iglesia gloriosa, sin mancha, ¿verdad? Para estar con ella. Entonces, nosotros necesitamos comprometernos con su palabra. Pero lo segundo que vemos en el escenario es que solicitó un transporte. ¿Cuál fue el transporte? Un pollino, un burrito, o burro, como le quieras decir. Ahora, este burro, este animal, es muy interesante entender su contexto, porque para nosotros hasta es una forma de insultar a la gente. ¡Ay, qué burro! Pero en la Biblia los pollinos no eran así. Los pollinos eran propiedades de hombres que tenían recursos y los usaban para sus cargas, para su cosecha, para jalar, para arar inclusive a veces, o para sacar de algún problema una carga. Los burritos eran un elemento o una herramienta que tenía la gente que tenía recursos. Pero no solo eso, los burritos eran montados por personas que hoy llamaríamos constructores o arquitectos o peritos, constructores. Por eso es que cuando la gente ve venir a Jesús y lo ve en un pollino, nadie dijo, uy, en un burrito. Si en eso entra, pues eso es lo que nos esperamos. No, por eso la gente cuando lo ve montado en un pollino, lo ve entrando, la gente, sobre todo los judíos, pudieran entender, ahí viene el que va a instaurar el reino de David, el que va a construir el diseño de Dios. Así que el burrito no era cualquier cosa, pero era un transporte que representaba la dignidad de quien lo montaba, no como en nuestros contextos, que inclusive, insisto, se usa para bromear o hasta para hablar mal de alguna persona. Así que entonces lo segundo que el Señor necesitaba era un transporte, y este transporte era significativo. Entonces déjame hablarte de dos cosas. ¿Alguna vez has corrido con 20 kilos de más cargando? ¿Has tratado de correr? ¿O has tratado de correr cargando a tu esposa? Dice, pastor, ni me muevo cuando la cargo. Cuando fui la primera vez a la casa de Andy, ella vivía en una, allá les dicen colina, acá les decimos cerros, pero en la colina. Y desde la ventana yo veía un Oxxo y yo dije, está cerquita. Y como es mi costumbre, dije, voy a ir a traer agua embotellada. Y dije, ahorita llego, y me compré 4 garrafones chiquitos de agua, 2 de esta mano y 2 de otra. Dije, ahorita. Entonces de bajada yo feliz. De subida. Ahí venía yo con los 4 garrafones bien valiente. Y venía como los sacerdotes, 6 pasos y bajaba los. Y de verdad yo sentía que se me salía el pecho. Otra vez agarraba y decía, no, por lo menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, otra vez. Porque no es lo mismo caminar con tu peso que caminar con un peso extra. No sé si estás viendo lo que quiero decir. Cuando nosotros queremos que algo de Dios se cumpla o se manifieste, no podemos esperar que lo hagamos con el mismo peso que traemos, sino que lo que vamos a hacer va a implicar un poquito de peso extra, que nos va a alentar, que nos va a significar un esfuerzo, que sí también nos va a cansar. Pero ahí es donde nosotros vamos a decir, Él es el que multiplica nuestras fuerzas. Él es el que da la fuerza al cansado. Él es el que tengas fuerzas como las del búfalo. Ahí, porque hoy la gente le pide a Dios fuerza sin cansarse. Primero hay que cansarnos.
Y ahí el Señor va a multiplicar su fortaleza, su favor, su vigor sobre cada uno de nosotros. Yo seguí caminando, ¿verdad? Y dije, tengo que llegar. Pero cuando se dieron cuenta que llevaba 2 horas de haber ido por el agua, me marcaron. ¿Dónde vienes? Y pues aquí en la primera esquina. Bajaron por mí a ayudarme, porque ya no podía yo seguir. Bueno, sí podía, pero iba a llegar a las 4 de la tarde. ¿Sabes que cuando nosotros somos un transporte, hay una carga sobre nosotros, pero una carga digna del Señor? El Señor dijo bien claro: hey, lleven mi carga. Yo llevo las de ustedes, pero ustedes lleven la mía. Entonces, lo segundo es, el burrito representa a alguien que lleve una carga, que representa, número 1, peso, y número 2, esfuerzo. Si queremos ver la manifestación de Dios en lo que oramos, en lo que decimos, en lo que soñamos, en lo que planeamos, necesitamos estar dispuestos a llevar un peso y a llevar un esfuerzo sobre nuestras vidas. Hay que esforzarnos, queridos. Hay que esforzarnos. Dile a alguien: esfuérzate y sé valiente. Dígaselo. Dígaselo. Tercero, voy a ir cerrando. En la historia del burrito hay una frase muy interesante. Muy interesante. Porque Jesús con sabiduría les dice: si les preguntan qué están haciendo, ¿qué tenían que decir? El Señor los necesita. Y en aquel tiempo se dice que la palabra Kyrios era la palabra Señor en griego, pero que Kyrios solo se le decía al emperador. Fíjense, si eso es verdad, que me parece que sí, lo que hizo Jesús fue ser astuto. Si les preguntan, digan que el Kyrios lo necesita. Entonces, cuando la gente ve la situación y pregunta ¿qué están haciendo? Es que el Kyrios, el Señor, el emperador, lo estaba solicitando. Y la norma es: si el emperador lo pide, se lo lleva. Claro, en nuestro país parece no ser así, pero hay países donde no. Por ejemplo, la vez que estuve en Cuba, yo le decía a alguien: oye, pero ¿por qué si tienen animales no los matan y comen? No son de nosotros, son del Estado. Y si se enteran que matamos y comemos, tenemos problemas con la ley. No como aquí, que puedes tener tus gallinitas y te puedes comer sus huevitos y puedes hacer huevos con frijolitos, pero allá no. Así era en el tiempo de Jesús. Entonces Jesús fue astuto. Y saben, a veces pensamos que por ser cristianos no podemos ser astutos, pero tenemos que aprender a ser astutos. Porque la astucia, el mismo Señor Jesús dijo: sean mansos, ¿como qué? Como paloma, pero astutos como serpientes. Entonces, una de las cosas que a veces nos llega a faltar para poder ver cristalizado lo que Dios quiere es la astucia. Aquí sí cabe contar esa frase de no contaban con mi astucia. Aquí sí cabe. Porque tenemos que pedirle a Dios nos enseñe a ser astutos para poder avanzar en la vida. Te voy a poner un ejemplo. Un día llegué a ver a mi novia, mi esposa, y yo iba bien enojado. No me acuerdo por qué, pero iba enojado. Dije: ahorita que llegue le voy a reclamar que si quiere andar conmigo, no se ande con esas cosas. Pensé. Yo estaba bien molesto y no se me olvida. Nunca le he preguntado si lo hizo por eso, pero no se me olvida. Yo llegué y le dije: oye, queremos hablar, necesitamos hablar. Fíjate que, y se me acerca y me ha plantado un beso. No cristiano. Sí, porque resulta que los cristianos nada más. No, bese bien. Claro, a la esposa, ¿verdad? Y me ha plantado un beso que yo sentí que el celo santo que traía hasta acá. Y después de besarme me dice: ¿de qué querías que habláramos?
No, pues ya de nada. Ahora, imagínate una esposa que ve llegar al esposo y lo ve llegar molesto y ella dice, de molestias, pues a molestias. ¿Qué traes? No, estoy cansado. ¿Y qué? Yo estoy aquí debajo de la palmera o qué. Y luego se va a su cuarto y Señor, cambia el ambiente de esta casa. ¿Cuándo? Hay que ser astutos. En todos los sentidos hay que ser astutos. La palabra astucia tiene que ver con dos cosas: inteligencia y sabiduría. Sabiduría es aprender de lo que vemos, de lo que hemos colectado en la vida. Inteligencia es separar mentalmente las cosas para ver qué coincide con qué hay que separar, qué hay que interrelacionar entre ello. Y Dios a todos los que estamos aquí nos ha hecho inteligentes. Y dice la Biblia que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios. Cuando conjugamos inteligencia y sabiduría, entonces vamos a aprender a ser astutos en nuestra vida. Y la astucia la usó Jesús. Vayan, me traen el burrito y por si alguien sale, ustedes dicen eso. Y hace una estrategia astuta para que nadie le dijera nada. Y eso tú lo ves también con el mandato de Dios para ungir a David. Entonces Samuel le dice a Dios: si Saúl se entera, voy a tener problemas con él. Y Dios usa la astucia, le dice: hey, llévate un animal para que vayas a ofrecer sacrificio. Y si te pregunta qué vas, no le digas nada de David, dile que vas a llevar una ofrenda. Astucia. Ser astutos en nuestra vida. ¿Quieres bendecir a tu mamá o a tus papás y darles un dinero? Sí, dale a tu esposa para que le dé lo mismo a sus papás. Se lo voy a repetir porque nadie reaccionó. Sí, porque si no entramos con el asunto de la secretaria, tome, jefecita. Y la mamá. Y la esposa, ¿qué estaban hablando? Nada, mi amor. Mi mamá que quería orar por mí. Mentira. No, pastor, es que ¿cómo le digo a mi esposa? Muy fácil. Lo que le das a tus papás, dáselo a tus suegros. Y así felices. No, es que nada más les puedo dar 40. Pues 20 y 20. No, es que nada más tengo 100. Pues 50 y 50. ¿O no? Ahora, hay unos que son astutos, pero no para eso, sino para engañar. Jefecita, cuando entre y diga gloria a Dios, usted le baja la mano y yo le pongo ahí el dinero. No, esa astucia no. Sí. Porque a veces somos astutos para lo malo. No, hay que ser sabios. Si no he de saber de esas cosas, queridos. Ahora, lo último de esta historia es que dice ahí, lo que les estaba yo compartiendo, que el pollino era un símbolo. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué necesitaba Jesús para entrar? Un símbolo que representara algo. La palabra representar significa hacer presente a alguien. Sabes, querido, hoy yo te lo digo de corazón y siempre lo diré a la iglesia: Dios nos necesita. Y quiero cerrar diciendo lo que es necesidad. La palabra necesidad no solo significa ser un menesteroso que no tiene algo y que requiere de los demás. Necesidad también significa en el diccionario que es poder intimar a alguien. Y la palabra intimar significa solicitar a alguien por el peso de la autoridad que le entregue algo porque él lo requiere. Así que Dios a ti y a mí nos necesita, pero no es que ándale, hijo, sí, ayúdame, ama a tu esposa, sí, mira, no. Dios lo que está diciendo: se comprometió, pues ame a su esposa. Hágalo bien, yo estoy con usted, échele ganas. Se comprometió con ella, ame a su esposo. Ustedes pueden, y entonces Dios nos necesita, pero no con una solicitud suave, sino con un peso de autoridad, de decir: tú puedes, yo estoy contigo, hay que hacerlo porque te va a hacer bien, necesitas cambiar porque eso es lo que va a generar lo nuevo. Y por eso hoy te quise decir, queridos, para que los domingos de Ramos no sean historias
que nos hagan pensar en hace 2000 años, sino que sean eventos que hoy ocurran en las familias, en las casas, en los trabajos, en la gente que no conoce a Jesús, en las escuelas, en la sociedad. Necesita Dios personas comprometidas con su palabra, personas que lleven una carga, personas que estén dispuestos al esfuerzo, pero también personas que estén atentas para que cuando Él diga lo necesito, no sea una sugerencia, sino sea un peso de autoridad que nos diga: si tú lo necesitas, aquí estoy, Señor. Así es como seguiremos viendo que Dios entre a las ciudades, que Dios entre a las casas, que Dios entre a los diferentes lugares. Cuando le decimos a Dios: aquí estoy, aquí estoy. Puedo parecer disco rayado, pero hace algunos 6 años atrás, 7 años atrás, Dios me empezó a hablar a mi corazón y me dijo que quería hacer algunos cambios. Yo no sabía qué era, pero los cambios que hicimos en ciertas cosas, o sea, somos iguales, creemos lo mismo, pero redujimos el tiempo de los cultos. Antes teníamos la idea de que para un culto fuera bueno tenía que ser eterno, pero no. Hoy entendimos que 1 hora, 1 hora y cuarto está bien. Yo estoy acostumbrado a cultos de hasta que el Señor venga. Pero ¿saben qué hacía? No entraba la gente que decía: voy a ir a la iglesia, si se va a tardar. No, 1 hora. Entonces sí voy. Y ahora hay gente que ha venido. En la segunda reunión, a ustedes les gustan los cultos largos, pero en la segunda reunión, en la primera, el viernes me hicieron una entrevista en un programa y me decía: yo fui a su iglesia, pastor, y veo muchos jóvenes y veo gente que llega y, oiga, pastor, y yo veo que hay gente que llega con tatuajes y usted no les dice nada. No, porque el Señor me dijo: sea astuto, no les hables de eso, háblales de que me conozcan, que se enamoren. De lo demás yo me encargo. No entres por ahí. No se te ocurra decirles: si no quieres irte al infierno. No. Háblales de dónde quiero que estén. Quiero que estén en el lugar conmigo, en mi presencia. De eso háblales. Y entonces yo cambié cosas, queridos. Y sabes, cuesta. Porque cuando yo hice cambios, algunos que me decían: pastor, me dijeron: Houston, lo perdimos. Señor, que se arrepiente el pastor. Y entonces tuve que tomar las palabras de una persona, de un pastor que dijo: prefiero que se vayan los que ya conocen a Jesús para que lleguen los que necesitan a Cristo. Y eso se dice fácil, pero en el proceso es duro, queridos. Es duro, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Dios no me está hablando a mí. Cuando tú eres parte de esta iglesia, el Señor te necesita. Cuando eres parte de esta iglesia, eres parte de la visión. Dios te necesita. Cuando eres parte de esta iglesia, eres parte de la misión. Y hoy Dios nos recuerda: hey, iglesia, los estoy necesitando para que obedezcan, para que escuchen, para que hagan lo que está en mi corazón. ¿Te parece bien si oramos en esta tarde? Tómate un momentito, un minuto siquiera, y dile a Dios: Señor, ¿qué me has hablado en esta tarde? A mí. ¿Hay algo que quieras, Señor? Pregúntaselo. Y si algo te habló, platica con Él. Dile algo. Aquí estoy, Señor. Respondo a ti. Retomo lo que me has estado hablando. Tal vez Dios te dijo: esto es lo que necesito que hagas con respecto a tu oración.
Señor, muchas gracias te doy primero en esta tarde. Gracias, porque no solamente nos has salvado para tener vida eterna, sino que nos has salvado para involucrarnos en tus propósitos y en tus planes. Hoy, Señor, año tras año escuchamos mensajes o vemos actividades del Domingo de Ramos, pero si estamos haciendo eso y no estamos siendo personas que son instrumento, que son transporte, que llevan una carga, que se comprometen, Señor, solo estamos recordando historia. Y lo que tú quieres no es que recordemos historia, es que hagamos historia obedeciendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que como personas, como jóvenes, señoritas, adultos, casados, matrimonios de poco tiempo, de larga trayectoria, esta tarde, Señor, podamos decirte: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué necesitas de mí? Y te pido que hoy, en estos días, en mi tiempo contigo, me clarifiques lo que tú quieres de mí, de lo que te pido, de lo que te he presentado, de lo que he esperado de ti, de lo que creo de ti. ¿Qué es lo que estás necesitando? Y que eso yo lo entienda como lo estás requiriendo, porque eres mi Señor. Y oro, Señor, para que eso comience a producir, que las cosas sucedan, como dice este pasaje, para que así entres tú a donde quieras entrar, para que así te manifiestes tú como quieras manifestarte. En mi oración, en mi petición, en mi asunto que te he presentado, en mis proyectos, en mis ideas, en mis planes, para que tú puedas, Señor, entrar como en esta historia, glorioso, y la gente pueda mirar no lo que ha pasado en mí, sino lo que has hecho tú en mí, Señor. Y que eso genere que la gente te alabe, que las personas reconocen que tú eres el bendito de Dios. Oramos en esta tarde, Señor, para que seamos personas que sepamos que tú nos necesitas. En Jesús te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a aplaudirle fuerte, 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 fuerte a Jesús. Solo quiero decirte esto. Me acuerdo a mis 15 años, 14 años, por ahí, el pastor Yepes, Pablo Yepes se llama él, espero que todavía viva. Lo invitábamos a predicar con los jóvenes en diferentes ocasiones. Y ese día fue Pablo Yepes. Y me acuerdo que él dijo: atrévete a decirle a Dios: haz en mí tu voluntad. A ver, joven, levanta tu mano y dile a Dios: Señor, aquí estoy, como Isaías, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Y yo dije: no sé. ¿Qué tal que hago eso y me manda de pastor? Dije: no. Y casi 40 años después, Dios se toma muy en serio cuando le decimos: aquí estoy, ¿qué quieres de mí, Señor? Lo glorioso de eso es que eso va a hacer que Él entre así donde quiera que tú estés. O sea, ¿te imaginas lo que es saber que entras a un lugar y Jesús está entrando a ese lugar? ¿Por qué? Porque estás conectado con el Señor. Dile a alguien, por favor: el Señor te necesita. Díselo, por favor.